varias generaciones detrás de esta farmacia y también de sus fórmulas magistrales, que es de lo que vamos a hablar hoy. Estamos en el laboratorio con la tercera generación. Ramón Sáez, gracias por abrirnos las puertas. Gracias a vosotros. De este lugar. Y lo primero que te tengo que preguntar es, ¿qué es una fórmula magistral? Una fórmula magistral es la elaboración de un medicamento individualizado destinado a un paciente en concreto para una patología en concreto. ¿Cuándo entran en juego esas fórmulas magistrales? Me refiero, ¿en qué caso tenéis que comenzar a elaborarlas? Hay varios casos. Por ejemplo, se utiliza mucho para en determinadas especialidades médicas. Por ejemplo, pediatría, cuando necesitan, pues los niños por el ajuste de peso necesitan un ajuste de dosis, pues sí que tiene mucha utilidad. Se utiliza mucho también pues, en dermatología, porque muchas veces pues, son fórmulas que necesitan pequeñas variaciones sobre una misma fórmula, entonces se hacen normalmente el médico las pauta y nosotros en la farmacia la elaboramos. Luego también en muchas ocasiones pues tenemos en la formulación magistral una solución cuando hay un medicamento pues, que por lo que sea ha desaparecido del mercado, hay un problema de suministro, entonces pues en ese caso la fórmula magistral es una solución para esos pacientes que lo necesitan. O sea, que también se da en esos casos que me decías, o que se deja de fabricar un medicamento industrial que estaba en el mercado, Ajá. O incluso en ocasiones en las que ese medicamento, por algún motivo, sí, no da llegado, ¿no?, a los pacientes que lo necesitan. Efectivamente, hace unos años pues, hubo un problema bastante gordo con un medicamento que se utilizaba mucho en oncología. Se utilizaba sobre todo para paliar los síntomas de los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Entonces hubo un problema de muchos meses de suministro de ese medicamento y la verdad es que en ese momento el poder hacer las fórmulas magistrales pues a esos pacientes les dio una solución que para ellos era muy importante, incluso cuando venían, porque esos pacientes normalmente iban recorriendo farmacias a ver en qué farmacia les quedaba el tratamiento. Cuando les ofrecíamos la posibilidad de elaborarlo vosotros mismos, ¿no? Es que se les caían las lágrimas porque estaban desesperados. Porque una de las principales características de estas fórmulas magistrales es que le dais a los pacientes, ¿no?, un tratamiento individualizado. Digamos que podríamos decir que son medicamentos específicos para cada uno de los pacientes. Efectivamente, ¿no? Le das, normalmente preparamos la dosis que prescribe el médico, para el tiempo que la prescribe y un poco por la forma farmacéutica que nos indica. ¿Qué tipos de pacientes llegan? Bueno, ya me estabas diciendo a esta farmacia, o más bien a este laboratorio, sí, que es en la planta de abajo donde está la farmacia. Me decías muchos niños. Sí, muchos niños, muchos pacientes que vienen de dermatólogos. También últimamente sí que se hacen muchas fórmulas para veterinaria, porque bueno, sí que es cierto que por ejemplo, en los perros hay mucha variación de peso de unos a otros, entonces muchas veces el medicamento que vale para un perro de 20 kilos no vale para uno de 4 ni para uno de 40. Entonces, muchas veces en eso también tenemos mucho paciente veterinario. ¿Cómo ha evolucionado también el mundo de las fórmulas magistrales, imagino, ¿no? Porque vosotros que, bueno, sois la tercera generación, sí, ese de boticario farmacéutico, no sé, aunque vosotros seguís manteniendo esta parte, sí que es cierto que lo de las fórmulas magistrales, no sé cómo ha cambiado mucho. De hecho, antes, prácticamente hay unas siglas que se utilizan en las fórmulas para indicar cantidad suficiente pues se pone CSP. Hay una que se utiliza, que a mí me gusta mucho, que es HSA, que es hágase según arte. Porque antes pues quizá era un tema más, quizá menos científico, o sea, no menos científico, pero sí menos regulado. Actualmente pues las cosas han cambiado, ahora seguimos unos protocolos muy estrictos. Las fórmulas que hacemos tienen que ser todas perfectamente reproducibles, guardamos los lotes de todos los productos que utilizamos para hacer un seguimiento, para tener una trazabilidad de los productos, entonces sí que ha cambiado mucho. De hecho, por ejemplo, en normativa de materias primas, las materias primas que utilizamos actualmente tienen unas condiciones muy exigentes y hay principios activos que, como no cumplen esas condiciones, han desaparecido del mercado. Me decías, hágase sin un arte, de todos modos también sigue siendo un arte, sí, me imagino, ¿no? Muy artesanal, un mundo más desconocido del farmacéutico moderno que ahora mismo todos tenemos en mente, ¿no? Sí, a ver, un poco la imagen quizá que haya es
lo que a veces los que hacemos fórmulas llamamos el medicamento en caja. Vale, nosotros pues sí que es cierto que la parte de elaboración tiene una parte artesanal, una parte de habilidad, requiere pues ciertos conocimientos de excipientes, etcétera, que todos tenemos, pero muchas veces pues los tenemos un poco olvidados y que con la formulación pues los sacas un poquito a relucir. ¿Cuáles son las fórmulas magistrales principales que elaboráis en este laboratorio? Ahora vamos a presenciar cómo realizas dos, pero ¿cuáles son las principales fórmulas que hacéis aquí? A ver, quizá por cantidad hacemos muchísima solución pediátrica. Normalmente pues los niños pues, cuando nacen necesitan pequeñas, pues, tienen problemas gástricos, algunos nacen con pequeños problemas de tensión y cosas así, que son patologías, bueno, por desgracia pues bastante frecuentes en los niños, y entonces pues elaboramos mucha solución para ellos. Luego preparamos mucha dermatología y preparamos cápsulas, preparamos óvulos, quizá en menor proporción, y luego también hacemos colirios estériles. La parte de oftalmología, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues te voy a pedir que nos enseñes claro que sí. un poco cómo se trabaja, cómo se realizan esas fórmulas magistrales. Perfecto, muy bien. Ramón, explícanos cuál es la fórmula magistral que vamos a elaborar ahora. Lo que vamos a hacer ahora es una fórmula que se utiliza bastante, que son unas cápsulas de bicarbonato de 1 gramo. Es una fórmula que se utiliza sobre todo en pacientes con problemas renales, con insuficiencia renal, por ejemplo, y se utiliza básicamente para alcalinizar la orina. Y que decíamos que no está en el mercado. Es una fórmula que, aunque tiene un uso muy extendido, no lo hay como medicamento comercializado, y la solución que tienen estos pacientes es la formulación magistral. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a proceder a hacerlas. Simplemente lo que hacemos con esto es llenar el capsulador. Sí, que son las cápsulas que luego van a ir al paciente. Que después vamos a rellenar. La cápsula, bueno, como podéis ver, tiene 2 partes. Lo que vamos a hacer con esto es abrirlas y rellenarlas todas, la parte más grande, y luego taparlas todas. En las fórmulas magistrales me imagino que es un tratamiento personalizado, ¿no?, de cada paciente. Sí, efectivamente. Hay casos como este, pues que son unas dosis más comunes, pero hay muchos pacientes que necesitan ajuste de dosis. Se suele utilizar 1 gramo, pero hay pacientes que necesitan pues 1,5 gramos, claro. 500 miligramos. O sea, tratamiento personalizado. Efectivamente. La fórmula, en principio, las fórmulas magistrales en principio siempre son orientadas a un paciente en concreto. Vale, entonces necesitan su dosificación exacta y van orientadas siempre a un paciente en concreto. Vale, ahora tendríamos las fórmulas listas. Y ahora lo que haces y lo que hemos hecho es abrirla como... Efectivamente. Tendríamos las cápsulas preparadas para llenarlas. Y ahora hay que hacer la fórmula magistral en sí, que es lo que va dentro, ¿no? Efectivamente. En este caso, la fórmula es de bicarbonato, con lo cual vamos a rellenarlas de bicarbonato. Como vamos a hacer 100 cápsulas, necesitamos 1 gramo por cápsula, necesitamos 100 gramos, con lo cual vamos a proceder a pesarlo. El proceso de pesada quizás es el más importante a la hora de hacer una fórmula, porque es el que va a determinar que todas las cosas lleven la dosis adecuada que deben llevar. Tenemos listo el bicarbonato, lo que vamos a hacer es ponernos en el mortero y lo machacamos un poco para que el tamaño de polvo sea uniforme, ¿vale? Para evitar que se formen grumos de bicarbonato y que las cápsulas no nos queden uniformes. Este es un medicamento que tiene mucho uso, pero que no está comercializado, es decir, está comercializado como producto, como principio activo, claro. Y luego hay el bicarbonato que se utilizó de siempre como antiácido, pero que no está dosificado. Es decir, ese bicarbonato, el bicarbonato necesitas una dosis exacta para mantener un paciente que tiene el riñón tocado, para mantenerle siempre una alcalinidad. Perfecto. Una vez homogéneo, lo que vamos a hacer es llenar las cápsulas.
vamos a cerrarlas. Simplemente colocamos el otro bastidor donde están las tapas, los encajamos y ya tenemos las cápsulas listas. Y lo que hacemos es las metemos en el pildorero. Que ahí me imagino que en la etiqueta, ahora la vamos a ver, va exactamente... Va la composición de la fórmula, la farmacia donde se elabora, el teléfono, la fecha de caducidad, la composición y el nombre del paciente. Que en este caso es Sana, ¿no? Efectivamente. Ramón, ¿tú estás preparado ya para trabajar en la zona de estériles? Efectivamente, ya estamos listos, ya estamos casi puesto todo el traje. Y ahora lo que vamos a hacer es, antes de trabajar, para asegurarnos que trabajamos en un ambiente estéril, lo primero que hacemos es ponemos una luz ultravioleta que tiene acción germicida para eliminar las posibles bacterias que pueda haber, a trabajar durante un cuarto de hora y después de un cuarto de hora volvemos y ponemos la campana a funcionar. Perfecto, o sea, ahora lo tendríamos que dejar con la luz ultravioleta. Efectivamente, y todo metido dentro, todo el material que vamos a utilizar. Y esto cerrado. Y esto cerrado, efectivamente. Perfecto. Lo haríamos así. Ahí esperaríamos 15 minutos. Eso es. Pasados 15 minutos, lo que hacemos es apagamos la luz ultravioleta y ponemos a funcionar la campana de flujo durante media hora sin introducirnos dentro para trabajar. Esperamos otra media hora antes de trabajar para asegurarnos que todo el aire que está dentro de la cabina que está estéril y purificado. Media hora después ya podríamos entrar a trabajar. Efectivamente. Vale, entonces lo primero que hay que hacer es para trabajar en ambiente estéril vamos a utilizar también unos guantes estériles que son exactamente iguales que los que se utilizan en cualquier quirófano, en cualquier servicio médico, etc. Tendríamos que cerrar esta puerta hoy para poder grabarlo, la vamos a dejar abierta. Una vez listos. Vamos a contar, Ramón, qué es lo que vamos a elaborar, que aún no lo hemos contado. Lo que vamos a hacer es un colirio de EDTA al 2%. Es un medicamento que hasta hace unos meses estaba comercializado, pero que desde hace un tiempo pues lo han dejado de comercializar y entonces ahora la única salida para esos pacientes que lo necesitan es la formulación magistral. ¿Y qué tipo de pacientes necesitan este colirio? Son pacientes que tienen problemas normalmente de calcificaciones en el ojo y el EDTA pues lo que les ayuda un poco es a eliminar esas calcificaciones. Perfecto. Sois la única farmacia además en Galicia autorizada para realizar fórmulas magistrales estériles. Eso es. Habría que preparar una solución de manera muy aséptica. Para ello lo que hacemos es utilizar siempre productos estériles. Jeringas desechables de un solo uso, agua preparada para inyección, envases asépticos y lo que vamos a hacer por último es un proceso que le llamamos la filtración esterilizante, que es lo que va a hacer que el producto final sea estéril. Lo que hacemos es preparar la solución que después vamos a filtrar. Y una vez perfectamente disuelta, vamos a proceder a filtrarla. Para ello utilizamos unas membranas filtrantes que nos aseguran que todo lo que salga por aquí está libre de todo tipo de partículas, pirógenos, etc. Y lo que vamos a hacer ahora es filtrar directamente la solución sobre el envase. Y por último cerraríamos el envase, con lo cual ya tendríamos el colirio preparado. Listo para el paciente que lo está esperando. Efectivamente. Y otra, digamos, fórmula magistral para llegar a donde los medicamentos no pueden llegar. No pueden llegar. Efectivamente. Muchas veces pues, son casos como estos pues, son problemas de suministro de medicamentos que en las fórmulas magistrales pues, tienen una solución.
sexta generación de farmacéuticos desde 1827. Ricardo Villar, seguro que estas 4 paredes esconden muchos secretos o al menos mucha historia, la de esta farmacia, la farmacia Villar. La verdad es que sí, bueno, ha cambiado mucho la farmacia desde aquella hasta ahora. Aquella no existía todo lo que hay ahora a nivel industrial, los medicamentos como tales eran todos a base de plantas, productos químicos, todos se hacían a mano, tanto en pomadas, en emplastos, se usaban las píldoras. Entonces, bueno, eso ha ido disminuyendo mucho, casi desapareciendo, una vez que ha empezado la época industrial, como comentaba, con la aspirina, 1899. De todos modos, desde 1827, aquí, en este lugar, se elaboraban fórmulas magistrales, ¿no? Decíamos que entonces no existían medicamentos industriales y que todo era muy diferente, pero a día de hoy, en el año 2017, seguís aquí mismo elaborando esas fórmulas magistrales. Hablando solo de esa parte, de esas fórmulas magistrales, ¿cómo dirías que ha cambiado desde que tú, no sé si tatarabuelo? De aquella ha cambiado mucho. Aquellas básicamente se usaban plantas, se conocía muy bien, se usaban productos químicos puros, que también se conocían, pero no se conocían todos esos medicamentos, esos avances que no existían en la época, esos principios activos más específicos. Los productos que se usaban de aquella, muchos productos químicos eran tóxicos, se sabía, pero aún así, como no había alternativas, era lo que se usaba. Las plantas, muchas de ellas siguen usándose hoy, pero bueno, hay otras que por su toxicidad han sido eliminadas. O sea que imagino que los ingredientes de esas fórmulas magistrales también han cambiado mucho. Vemos aquí atrás todos estos botes. No sé cuántos ingredientes tenéis en la farmacia para elaborar esas fórmulas magistrales. Pues en torno a 800, más o menos. Y esos ingredientes, me decías antes, plantas, ahora ya son más productos de otro tipo, pero ¿hay algunos ingredientes que no hayan cambiado desde entonces? Pues sigue habiendo algún tipo de soluciones, ya que prácticamente han caído mucho en desuso, que todavía siguen recurriendo algunos dermatólogos y que siguen funcionando bien para algunas enfermedades. No sé qué fórmulas magistrales son las más demandadas que elaboráis vosotros aquí todavía en este laboratorio. Lo más habitual suelen ser los jarabes y las soluciones para uso tópico, pero bueno, hacemos de todo tipo. ¿Los jarabes de qué tipo os demandan, por ejemplo? Normalmente los jarabes se suelen demandar para bebés o niños muy pequeños que no deben de tomar conservantes y para tratamientos, pues, problemas digestivos fundamentalmente. Lo hablamos siempre que las fórmulas magistrales son un medicamento personalizado, ¿no? A cada paciente, quiero decir, esa es también la gran diferencia, hasta donde esa industria no puede llegar, pues digamos que vuelve el trabajo más tradicional y por el que nació el boticario reconvertido en farmacéutico, ¿no? Imagino que también los clientes agradecen mucho esa parte. Sí, es un tratamiento son tratamientos personalizados que a la vez te permiten hablar con el paciente o con los familiares del paciente y tener un trato cercano que muchos tratamientos habituales pues no dan pie a ello. Fórmulas magistrales y también preparados oficinales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque esas dos son, o sea, esas dos cosas las elaboráis aquí. Son dos muy parecidas, pero bueno, son distintos. Los preparados oficinales son preparados que, debido al uso habitual, se ha demostrado una efectividad importante, entonces no necesita una prescripción médica. Es decir, no necesitan un médico que lo recete para la persona. Son preparados que se hacen para tratamientos menores, pero que nosotros como recomendación podemos fabricar y dispensar. O sea, que hacéis aquí vosotros en la farmacia sin que, digamos, intercedan los médicos, ¿no? Y en las fórmulas magistrales... En las fórmulas magistrales es obligatorio por ley que exista un médico que las prescriba. Más o menos, no sé si cuántas fórmulas magistrales podéis elaborar o no hay un número, digamos, infinito. Eso varía mucho, o sea, continuamente andan cambiando, andan saliendo medicamentos que fabrican los laboratorios que hacen que muchas fórmulas, pues bueno, dejen de tener fabricación y que vayan los médicos a esos tratamientos. Bueno, va variando mucho. Pero bueno, también muchas veces dais solución a lo que... Damos muchas soluciones a enfermedades poco habituales o que los tratamientos habituales no suelen encontrar beneficios.
hablamos de todo el cambio en las fórmulas magistrales, pero digamos que estamos en una farmacia con mucha historia. ¿La farmacia en sí cómo ha cambiado? La farmacia en sí cambió, bueno, como cambió la sociedad, es decir, desde que se fundó, pues todo era más lento, todo tardaba más en llegar, los medicamentos había que encargarlos y podían tardar días, los preparados eran a base de plantas que eran muy efectivos, pero muchos de ellos tardaban días en hacer efecto y ahora, bueno, ahora todo es mucho más rápido, los encargos en una hora muchas veces los tenemos, las fórmulas magistrales incluso el mismo día las podemos tener, entonces bueno, se ha agilizado mucho. Bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra porque hablamos de fórmulas magistrales y queremos ver cómo se elabora una fórmula magistral. Perfecto. Pues ya nos vamos a poner manos a la obra. Ricardo, explícame qué es lo que vamos a preparar. Bueno, vamos a preparar un jarabe de ranitidina. Un jarabe de ranitidina para un niño pequeño que tiene problemas de estómago, de regurgitación. Bueno, vamos a ver, es como el omeprazol que tomamos los mayores, pero lo que se le da a los bebés. Efectivamente, un medicamento que no existe un medicamento que no existe, exactamente, porque con los bebés no deben de tomar conservantes. Y al ser un jarabe o una solución, como se suele preparar, entonces no tiene una fecha de caducidad suficientemente larga como para que la industria lo pueda comercializar. Ah, perfecto, pues vamos a ver entonces, cómo lo hacemos. Primero vamos a preparar el excipiente, que es el jarabe. El jarabe es una solución saturada de azúcar. Entonces, la cantidad de azúcar o de sacarosa que llevan los jarabes oscila entre un 40 y un 60%, lo que suelen decir las farmacopeas. Entonces, pesamos el azúcar, le añadimos el agua y lo ponemos en el agitador magnético para preparar el jarabe. O sea, lo que tenemos aquí es el azúcar. Simplemente le añadimos el agua y lo dejamos agitando para que se disuelva completamente el azúcar. Perfecto. Perfecto, y ahora lo llevamos al agitador. ¿Es normal que todos los jarabes lleven tanto azúcar? Todos los jarabes deben de llevar azúcar, sí. Se suele usar porque endulza tanto el preparado que no se nota el sabor desagradable del principio activo, de lo que es el medicamento, vale. Que no sabe muy bien. Entonces, para ocultar el sabor malo, exactamente, suele ser eso. Después, bueno, hay algunos pacientes o algunos médicos que aconsejan añadir determinadas esencias pues, para favorecer pues, que al niño o al adulto le gusta el anís o le gusta la fresa, entonces bueno, le ayuda a dar ese toque agradable al preparado. Ahora vamos a pesar la ranitidina. La ranitidina, que es la parte que sabe mal, entre comillas, y que luego tenemos que ocultar con el azúcar. Exactamente. Como farmacéuticos y profesionales tenemos que tener mucho cuidado con la dosificación, con la concentración de los preparados, de que los preparados vayan a una concentración óptima para el uso que se va a emplear y que no sea en ningún caso tóxica. Es decir, que no haya ningún tipo de equivocación ni por parte del médico ni por parte del farmacéutico para evitar toxicidad o simplemente que no sea útil el preparado. Entonces, añadimos el principio activo al envase. Este es un principio activo que es hidrosoluble, lo que significa que es soluble en agua. Entonces se va a disolver muy bien en el jarabe. Cuando una vez que le añade el jarabe se va a disolver muy bien. Bueno, vemos que aquí se puede apreciar que el jarabe ya va teniendo un tono bastante transparente, todavía queda un poquito de azúcar pendiente de disolverse, pero que ya está casi hecho. Ricardo, igual mucha gente se está asustando de ver cuánto azúcar lleva un jarabe, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero como la cantidad que se toma de jarabe es pequeña, realmente no estamos tomando tanto azúcar como el que contiene un envase. Entonces, la cantidad de azúcar que toma, bueno, es
importante, pero no tiene tampoco mayor significación. Pero en los jarabes de los mayores, digamos, también hay tanto azúcar. También hay tanto azúcar. Los jarabes de por sí llevan agua y azúcar. Después hay algún tipo de soluciones o suspensiones ya específicas para diabéticos que llevan edulcorantes, pero el jarabe de por sí lleva azúcar. Se añade el envase con la ranitidina. Y lo tapamos. Agitamos para que se mezcle bien el preparado. Y ahora podemos comprobar con un simple control de calidad de tipo óptico que el preparado está bien hecho. Por un lado el preparado está transparente, semitransparente, por el hecho del jarabe, y por otro lado hemos comprobado que había 100 mililitros, que es la cantidad adecuada para la cantidad de principio activo que hay. Entonces, bueno, o sea que ya tenemos el jarabe listo. Ya está el jarabe listo. Nuestro objetivo ahora es encontrar algunos de esos secretos que esconde esta farmacia con tanta historia, y vamos a empezar aquí en el almacén, ¿no? Muy bien, sí. Pues aquí en el almacén, al principio, tenemos uno de los morteros antiguos que se usaba para triturar las plantas. Estamos hablando de un mortero que pesa en torno a 10-15 kilos y que, bueno, que era de uso para triturarlas. Para triturar estas plantas que luego se usaban como infusión o que se usaban para hacer emplastos o para distintos preparados. Y no se queda ahí la cosa, ¿no? No, aquí continúa. Bueno, después tenemos algunos recuerdos antiguos como estas píldoras de opio. Bueno, el opio siempre se supo que tienen un importante valor a nivel digestivo, a dosis controladas, y bueno, de aquella cuando no existían los medicamentos actuales, pues para cólicos y algunos problemas digestivos, pues se usaban las píldoras. Estas pildoritas de opio, ¿no? Que además me decías que se hacían como plastilina, exactamente, ¿no? Esto se pesaba la cantidad de opio necesario, se usaba una base de tipo plastilina, se hacían una especie de churros y se cortaban a un tamaño ya adecuado a un plano que había. ¿Y todavía conserváis este frasco? Todavía se conserva este frasco, sí. Y nos vamos introduciendo por este... hacia el fondo del almacén. Bueno, como cualquier almacén de estos laboratorios de productos químicos, está controlada tanto la temperatura como la humedad, para así evitar que haya algún problema de alteración de las sustancias que contiene. Bueno, y otra de las curiosidades que conservamos aquí es, antes de existir las cápsulas de gelatina, que son relativamente modernas, ¿sí? Unos 40, 50 años o quizás unos pocos más, se hacían las cápsulas a base de obleas. Obleas con dos partes, el cuerpo y la cabeza, se llenaban del polvo necesario y se tapaban. Entonces, o sea, como las píldoras que conocemos ahora, exactamente, pero en modo oblea, pero ¿no? En modo oblea. Aquí se metía el principio. Se metía el principio activo, uno para cada uno. Y se tapaba y quedaba la oblea preparada, la capsulita, lo que sería la capsulita actual, pues preparada, lista para tomar. Ricardo, lo de los dos mostradores también tiene su explicación, ¿no? Sí, claro. Aquí existía la zona de elaboración de preparados y la zona de productos ya hechos. Entonces, la zona de allá eran de productos que se comercializaban, ya estaban listos, y la zona de aquí era donde se hacían todos aquellos preparados, infusiones, emplastos y todas aquellas cosas personalizadas de la época. O sea que tú ibas a un mostrador a otro dependiendo de la necesidad que tuvieses, exactamente. Y también escondemos algún secreto aquí, claro, en este aquí mostrador. Por ejemplo en este mostrador, cuando una vez que se terminaba el preparado se venía a estos cajones y se sacaba la etiqueta correspondiente, bueno, etiqueta no, papel correspondiente a el preparado que se elaboraba o el producto químico que se usase. De aquella, como no existían las etiquetas, se pegaba con cola al envase. Y aquí tenemos, vamos, Y aquí hay un recuerdo de aceite de... Emulsión de aceite de bacalao, tintura de yodo, bueno, la verdad es que hay de todo tipo, óvulos vaginales, polvos dentífricos, la verdad es que es limonada sulfúrica, bueno, eran los preparados, lo que había en la época. Llegamos a otro de los rincones de esta farmacia,
la que siempre fue la oficina, ¿no? Exactamente, sí. Aquí se llama oficina. Antiguamente, antes de existir los ordenadores y todo, pues estaba lleno de gente trabajando, haciendo nóminas, albaranes, facturas. Entonces, bueno, siempre quedó con ese nombre. Y en esta vitrina guardáis algún que otro tesoro todavía, ¿no? En esta vitrina guardamos, bueno, cosas antiguas que aún alguna va apareciendo y, bueno, que son realmente muy curiosas. Una de las cosas más extrañas que hemos encontrado y que tenemos son, bueno, prótesis oculares. Madre mía, cada una además de sus colores, de ¿no? un distinto color, con sus venitas. Y bueno, hay que pensar que, claro, desde 1827 son muchos años y hace años se trabajaba mucho en el campo, con cuchillos y con material que, bueno, que más de uno se iba a un ojo. Entonces, estas eran las prótesis del todo. Estas eran las prótesis. Las que faltan, pues bueno, se vendieron. Fue gente que las fue necesitando. Otras curiosidades que tenemos es, por ejemplo, el algodón pólvora, por ejemplo, que es algodón impregnado de pólvora. La pólvora es desinfectante, era un desinfectante que se usaba en la época. ¿Y estos cigarrillos? Y después son cigarrillos antiasmáticos. Cigarrillos antiasmáticos Alvesan, son cigarrillos con mentol y, bueno, para gente que tenía problemas de asma era lo que había en la época. Todavía no existían a 2 pesetas. A 2 pesetas. Todavía no existían los avances de hoy en día de que el humo, pues, que era tóxico para los pulmones. Eran las maneras de aliviar las dolencias que tenían. Que he visto a día de hoy, claro. Visto a día de hoy, pues, es todo lo contrario, pero bueno, era lo que había.